Estamos en La Haya, Holanda, en la sede principal de la Corte Internacional de Justicia, donde hoy Bolivia, con sus abogados, sus juristas especializados en el tema marítimo, en el caso bilateral entre Chile y Bolivia, le tocó responder en términos sencillos a los cuestionantes que tenían los abogados chilenos. Empezó a las 10 de la mañana, fue hasta la 1 de la tarde. Estoy con dos principales protagonistas de todo este trabajo, que ha arrancado resultados, opiniones favorables, también hay opiniones que son diversas, pero lo importante es que el equipo chileno se sintió agresivo en sus diversos niveles, desde el campo periodístico, bastante agresividad, que no era característica en los profesionales chilenos. También habló el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el señor Ampuero. También se notó tenso y a la defensiva, contrariamente a lo que él manifestaba de la situación y la posición y la actuación de los profesionales bolivianos que defienden este tema de retornar al Océano Pacífico. Esta noche me acompaña el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, don Sacha Llorenti, y coagente ante la Corte Internacional de Justicia. Los saludo. ¿Cómo está, embajador? Un gusto saludarlo. Estamos al vivo a través de Bolivia TV, Hablemos Claro. Muy buenas noches, un privilegio estar en su programa y a través del mismo saludar a todos nuestros compatriotas. Estamos aquí con el privilegio de ser parte de este equipo, una pequeña parte de este equipo que tiene este enorme desafío. Muy bien. Hablemos Claro, señal abierta que se emite para todo el país y también la señal internacional. Además, tenemos Bolivia TV en línea, todas las redes sociales y también Enrique Salazar Fanpage, donde transmitimos al vivo para ustedes, Twitter y Periscope. Me acompaña colega periodista, hoy presidente de la Cámara de Senadores, Luis Alberto González, Gringo González. ¿Cómo está, Gringo? Un gusto saludarlo, presidente de la Cámara de Senadores. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Un saludo para ti, para todos los amigos que nos están viendo a esta hora en Bolivia. Bueno, como decía aquí nuestro embajador Sacha, hemos estado en jornadas muy intensas, con mucho trabajo, con mucha actividad desde muy temprano. Y bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de los alegatos. Hoy le ha tocado a Bolivia, bueno, este lunes le ha tocado a Bolivia. Y el miércoles estaremos atentos a lo que digan los abogados contratados por el gobierno de Chile para... Mañana hay pausa, ¿no? Sí, justamente este martes es una pausa de toda la jornada. Y bueno, la opción es que Chile seguramente tenga el tiempo suficiente para buscar respuesta a los alegatos que ha planteado hoy día Bolivia, y con eso estará concluyendo esta fase oral. Posteriormente ya tendremos que esperar el fallo. No lo hemos visto mucho en los medios de comunicación, más está abocado al rol como presidente de la Cámara de Senadores y realizar diversas actividades, Gringo, ¿no? ¿Aquí en La Haya? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, de la vieja periodicidad con la que aparecíamos en los medios, por cierto, hemos... Yo escuché una vez y me dijeron, ¿no? Gringo, le toca ir a los medios, nada. A mí el único que demanda es el presidente Evo Morales, en tono de broma. No están así, no están así. Lo que pasa es que a veces nuestras actividades, nuestras agendas nos obligan a empezar muy temprano en la mañana, y a veces un compromiso a las 10, 11 de la noche nos resulta un poco complicado, ¿no? La jornada se extiende demasiado, además reuniones a las 5 de la mañana y esas cosas. Pero no, siempre hemos estado con la mayor y mejor predisposición para atender a todos los colegas. ¿Presidente interino de nuestro país usted? En dos oportunidades, pero por un par de horas, no nada extra. ¿Pasó la historia, Gringo? No sé, yo la verdad es que no mucho, no. ¿No ve importante eso? Yo creo que es una cuestión administrativa, ¿no? Es decir, alguien tiene que asumir la presidencia. Yo creo que aquí los importantes son el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro. Ellos son los que han sido elegidos por el pueblo, además con un porcentaje realmente extraordinario. Lo que hacemos nosotros es completar simplemente esa tarea, que es estar
cumpliendo eso que manda la norma, que es que justamente cuando ellos no están o el presidente del Senado o el presidente de diputados asumen. Bueno, no es más que eso, la verdad es que uno tiene otro tipo de compromisos, obligaciones, está obviamente al servicio del país, del pueblo, de la gente y por supuesto coordinando todas nuestras actividades y agendas con el presidente y con el vicepresidente. A propósito de ello hay que indicar de que estuvo el presidente Evo Morales ahí sentado, conjuntamente a la parte profesional del equipo boliviano en esta Corte Internacional de Justicia. Llegó ayer y bueno, en las próximas horas va a estar aterrizando en nuestro país. Bien, ¿cuál es la evaluación que usted hace? El presidente Evo Morales, para su mensaje del 22 de enero, dijo en una de sus partes, en la parte económica, en la parte social, en la parte política, en el tema del mar, decía, estamos más cerca que nunca de retornar al mar. ¿Se puede decir esto hoy, cuando hubo la conclusión de la réplica por parte de los profesionales, los juristas y su persona que tomaron la palabra en esta Corte Internacional de Justicia, embajador? Primero creo que hay que hacer una evaluación de la jornada, y más que de la jornada de esta fase de los alegatos orales que corresponden a Bolivia. Bolivia ha demostrado ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia una vez más la contundencia de nuestros argumentos, el hecho de que sí, nos acompaña la justicia, nos acompaña la verdad, nos acompaña la solidaridad de los pueblos, y para lo que compete a la Corte nos acompaña fundamentalmente el derecho internacional. Este ha sido un caso que ha sido estudiado con mucha meticulosidad y creo que en estos días hemos visto, digamos, la parte pública de lo que se ha ido trabajando desde el año 2010, 2011. El presidente ha anunciado esta demanda en marzo del año 2011 y después de todos estos años de trabajo continuo, permanente, bajo el liderazgo del presidente Evo, estamos ahora, y yo creo que respondiendo a su pregunta, Enrique, yo creo que sí, yo creo que estamos más cerca del mar. El presidente dijo una frase muy bonita en su discurso de este 23 de marzo, decía, los niños y niñas que están desfilando ahora, están ahora más cerca del mar, y yo creo que el mensaje que él da de que lo que esta generación está haciendo para el futuro, para las próximas generaciones, es por supuesto muy importante. Esto no ha caído del cielo, Enrique, esto es parte de un trabajo arduo, de un trabajo colectivo, pero hay que ser muy claros. Puede haber muchas ideas, pero si no hay un liderazgo claro, esas ideas se diluyen y nadie las lleva a efecto por cálculos de distinta índole. En este caso nosotros tenemos la fortuna de que el presidente Evo desde un principio tomó el mando y la dirección de este tema. El hecho que haya estado presente, no estuvo don Sebastián Piñera, que no es obligatorio también que esté, pero el hecho que esté el presidente Evo Morales en esta jornada final, esto le da más fuerza a todo el equipo. No solo eso, no solo que estuvo presente, sino que él dirigió las últimas reuniones tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta de nuestros alegatos. Él recibía información y daba las instrucciones en los últimos detalles. En el discurso que yo tuve el privilegio de dar, hemos estado coordinando permanentemente con él, así como con todos. Es decir, no es solamente la presencia, que es importante, por supuesto, porque tiene una fuerza, por supuesto, enorme, pero es lo que trataba de decir hace unos minutos, que es el liderazgo a través de estos años, es lo que ha permitido llegar a donde estamos ahora. Porque alguien ha tenido que tomar la decisión de hacer algo una vez que Chile cierra la puerta. Alguien ha tenido que tomar la decisión de preparar los argumentos jurídicos. Alguien ha tenido que tomar la decisión y tener la posibilidad de arriesgar el capital político, etcétera, para llevar adelante este paso. Y ese alguien ha sido Evo Morales. Y no solamente eso, sino que, como lo hemos visto ahora,
ha tenido la capacidad de, además de construir una política de Estado, de unir a los bolivianos en torno a esto. Aquí hemos estado en esta delegación gente de distintas corrientes políticas, ideológicas, etcétera, que podemos tener un montón de posiciones, pero, y este es, porque eso tampoco ha caído del cielo, esa decisión la ha tomado el presidente Evo. A propósito de ello, se ha visto, y me remito a los hechos, bastante coherencia, mucha disciplina, mucho compromiso, ¿no? En este tema marítimo, como no sucedió antes, por lo menos desde que tengo uso de razón. Y se me venía a la cabeza y decía, ojalá otras áreas de la administración pública nacional, departamental, municipal, se tomaran con la misma fortaleza que se ha tomado el tema marítimo, de repente tuviésemos un mejor país, embajador, ¿no? Miren, yo creo que ahí discrepamos un poco, Enrique. Pensé que íbamos a coincidir. Creo que no. A ver qué dirá Gringo, pero en este proceso de transformaciones estructurales, los temas de política de Estado han sido construidos y consolidados. Uno es la recuperación de nuestros recursos naturales, la nacionalización, la recuperación de nuestras empresas estratégicas, y eso está funcionando bien, porque gracias al resultado de eso hemos bajado la pobreza, hemos bajado la desigualdad, hemos mejorado las condiciones de vida de nuestro país, hemos recuperado los recursos naturales, pero también hemos recuperado la soberanía. Es decir, yo eso lo vivo cotidianamente en mi trabajo de Naciones Unidas. A nosotros nadie se animaría a sugerirnos o amenazarnos con votar de una u otra forma en una posición. Hemos ocupado un espacio en el Consejo de Seguridad que nunca antes lo había tenido Bolivia, ¿no? Lo habíamos tenido, pero cuando el Consejo de Seguridad tenía 1 o 2 reuniones al mes, cuando estaba congelado en la Guerra Fría y no tenía ningún rol en realidad en la política internacional. Ahora el Consejo es otra cosa, tiene un rol verdadero en la lógica multilateral. Pero lo que quería decir es que se han recuperado los recursos naturales, se ha recuperado la dignidad, se ha recuperado la soberanía, y ahora estamos, gracias a esa política de Estado y ese liderazgo, en este esfuerzo colectivo que con seguridad llegará a buen puerto, de recuperar nuestra presencia en el Océano Pacífico. No sé qué dice, bien, también discrepo con usted porque creo que en el tema marítimo hemos tenido poquísimas debilidades, incluso la forma de actuar de los chilenos, es decir, desde el campo periodístico, una agresividad tremenda que lo critico, lo respeto, pero no lo comparto, ¿no? Donde hay que perseguirlo casi como a un delincuente, al contrincante, entre comillas. Eso es parte del nerviosismo. Y las expresiones también del ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, él acusaba al equipo boliviano, al presidente Evo Morales, y no lo estoy defendiendo porque él sabe defenderse solo, decía que una vez más jugó a la víctima, nada de víctima. El que se puso a la víctima fue él y lo puso a su país a la víctima, y me remito a los hechos, lo que dijo hoy precisamente al finalizar la posición boliviana. Pero en cuanto al tema marítimo, se han visto pocos baches, pocos puntos bajos, y recibe una alta calificación que uno espera que el resultado sea favorable y siempre con los pies en la tierra, Gringo. Seguro, yo creo que, hablando de víctimas, quien en 1879 entra a nuestro territorio de forma absolutamente violenta y se apodera de nuestro territorio es Chile. Y lamentablemente, durante estas primeras 6 horas que ha tenido Chile para referirse al tema, en ningún momento ha siquiera reconocido o hecho una alusión a esa circunstancia. Entonces, yo creo que para nosotros los bolivianos es por demás sabido que si alguien ha sufrido los rigores de lo que fue la invasión de 1879 y particularmente el 14 de febrero, que es cuando empieza esa toma del territorio boliviano y que termina consumándose el 23 de marzo y en los meses posteriores,
quien es la víctima aquí, quien ha sufrido los rigores de ese encierro, de esa mediterraneidad, es nuestro país, ¿no? No fue una guerra, siempre hemos aprendido desde el colegio, hemos escuchado la guerra del Pacífico, no fue una guerra, fue una invasión, eso nos quiere transmitir usted. Sí, por supuesto, es decir, y yo creo que cada vez queda más claro, y esa es una de las virtudes al margen del hecho jurídico en sí que estamos queriendo promover a partir de la Corte, que es la obligación de que Chile cumpla sus múltiples ofrecimientos y se siente a dialogar con Bolivia de buena fe, en tiempo razonable, con objetivos concretos y obviamente con nuestra expectativa de salida soberana al Pacífico. Lo que ha exacerbado todo esto y lo ha puesto de manifiesto la propia Corte cuando se declara competente la Corte, es que primero Bolivia nace a la vida republicana con acceso al soberano, por supuesto, al Océano Pacífico. Bolivia era propietaria de una costa de 400 kilómetros de extensión, 120.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un reconocimiento que hace la máxima instancia de la justicia del mundo de cómo nace Bolivia al mundo, y la propia Constitución, y este es otro tema interesante que el presidente lo ha incorporado en los datos, es el hecho de que en 5 constituciones políticas de Chile se reconoce que Chile evidentemente tenía como su límite el desierto de Atacama, reconociendo con eso que evidentemente a partir de ese límite empezaba el territorio boliviano. Es importante, ¿no? Fundamental, yo diría. 5 constituciones, hay un límite el cual nosotros estamos reclamando en este momento. Sin duda, sin duda. Es decir, no estamos reclamando. Lo que querían hacer ellos... Don Sacha Llorente, o sea, no es la palabra adecuada. No, porque, a ver, no estamos aquí en la Corte Internacional de Justicia para hablar sobre el Tratado de 1904, no. Es decir, ni del Tratado de 1904, ni de nuestra Constitución, ni de las constituciones chilenas. Es un dato histórico muy importante. No, es un dato importante el que él menciona. Sí, pero para encuadrarlo en lo que estamos solicitando a la Corte, porque parte de los argumentos chilenos que han sido repetidos en la excepción preliminar en la primera ronda de alegatos ha sido que nosotros queremos modificar el Tratado de 1904, que queremos imponerles la modificación de un tratado y que el sistema internacional se va a derrumbar. No, lo que estamos solicitando a la Corte es que, basado en las acciones unilaterales, en la práctica diplomática y en los compromisos chilenos, que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano, por supuesto, para nuestro país. Ese es el objeto de la causa. Entonces, y eso ha sido claramente delimitado por el fallo de la Corte el 24 de septiembre del año 2015, de la excepción preliminar, que dice, a ver un ratito, el Tratado de 1904 no tiene nada que ver con esta obligación, y lo que el fondo del caso es ver si Chile tiene la obligación, si Chile ha incumplido esa obligación, y tercero, si esa obligación está vigente. Ese es el fondo del caso. Si nosotros tenemos derecho, los bolivianos. Bueno, la obligación chilena generaría, por supuesto, el derecho nuestro de exigir que se nuestro derecho que se negocie, Es una descripción técnica importante, por eso este tipo de entrevistas son valiosas cuando estamos más cerca, incluso físicamente. Luego vamos a ver, tiene que enviar saludos, gringo, usted tiene que enviar saludos. No, espérenme, que está muy serio. Tiene que enviar saludos. ¿Mañana es un día especial o no? Evidentemente. Mándelo, por favor, porque usted no va a estar físicamente. Fue un pequeño comentario que hice así al pasar. A mi compañera que está celebrando un cumpleaños, ya no debo decir cuántos cumpleaños. No, mi esposa, mi compañera de la vida. Para ella un saludo. Sí, Enrique, si me permites, para que no quede colgando el tema. Yo creo que lo que puntualiza Sacha evidentemente es el fondo de nuestra demanda, es el propósito con el que hemos venido a La Haya, pero lo que yo decía es que este proceso ha servido para que paralelamente a ese fondo por el que vamos, se pongan en su lugar, yo diría, ciertos temas históricos que en Chile fueron manejados de una manera absolutamente arbitraria y caprichosa. Como que el que gana supuestamente es el que escribe la historia. Entonces ellos escribieron la historia de una manera tan particular que hacía ver o hacía creer, por ejemplo, que Bolivia había nacido sin mar, ¿no? Cosa que creo yo ya quedarán cada vez menos dudas. Ese es un elemento muy bien. A través de los juristas, los abogados,
aquí en La Haya han ratificado que nosotros los bolivianos nacimos sin acceso al Pacífico, ¿o no? ¿O ha cambiado? Bueno, no conozco en detalle qué está planteado. Al técnico. Sacha, ¿ellos ratifican aquí que nosotros nacimos sin acceso al Océano Pacífico o cuáles son los términos que se manejan? Lo que pasa es que Chile ha obviado hablar de la invasión de 1879. No han mencionado el tema. Y lo que han hecho es decir reiteradamente que el Tratado de 1904 resuelve todos los temas en la relación bilateral. ¿En 1904 hubo algo? Bueno, pues eso es lo que nosotros hemos estado diciendo durante todo este tiempo. ¿Y ellos no lo dicen? No. Pero como decía muy bien Gringo, hay que leer el fallo de la etapa de la excepción preliminar es muy interesante porque señala, por supuesto, los elementos que decía Gringo. Y yo creo que Gringo tiene razón en sentido de que está bien, tenemos el caso que es técnico, jurídico, que está basado en el derecho internacional, pero paralelamente se está construyendo una pedagogía necesaria, una pedagogía histórica, no solamente para el pueblo boliviano, porque nosotros conocemos muy bien la historia, nosotros vivimos las consecuencias de esa historia, pero también para nuestros hermanos chilenos, ¿sí? No toda, hay un pueblo chileno que yo estoy convencido, que es un pueblo solidario, que es un pueblo fraterno, que es un pueblo con el que nosotros queremos construir un nuevo tipo de relación, mirar hacia adelante para resolviendo los problemas, y este es el más importante para nosotros. Eso, lo decía el presidente Evo en su visita a Santiago, desatará el potencial de una relación bilateral que nos permita más bien para que nosotros no heredemos a las siguientes generaciones temas pendientes. También se hablaba, el presidente Evo Morales decía, y eso ha gustado bastante, porque no se ve agresividad, no queremos venganza, queremos justicia. Así es, ese es el mensaje del presidente. A mí me gustaría que... Al gran daño que se tiene como país, porque esto tiene una afectación directa, aunque se lo quiera negar, al Producto Interno Bruto. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, de CEPAL, el promedio es entre 1 y 2% de pérdida anual, ¿sí? De crecimiento. Es decir, en nuestro caso, si nosotros crecemos un 5%, 4,5%, estamos hablando casi del 20% de nuestro crecimiento anual. Entonces eso realmente le afecta durísimo y cotidianamente al país. Pero creemos que, a mí me gustaría, decía, que se haga una relación de lo que el presidente, hay una lógica muy interesante con la visión que tiene el presidente de estadista. Lo que dice en el Día del Banderazo, lo que dice en Santiago, el mensaje que da en Santiago y los mensajes que da aquí en La Haya, son muy importantes porque lo que el presidente está es ofreciendo, tendiendo la mano a Chile para resolver nuestros problemas, pero sincerándonos. Y es imprescindible reconocer que el principal escollo es que Chile durante estos 139 años nos ha encerrado, nos ha impedido, y ese es yo honestamente, más allá de la invasión militar, yo creo que después de eso, el principal daño que se le puede hacer a un Estado que ha tenido acceso soberano al mar es cortarle esa salida. Es decir, pese a todos esos perjuicios y daños, el presidente y el pueblo boliviano, porque el presidente ha podido captar lo que quiere el pueblo, le tiende la mano a Chile. Bien. Interesante el diálogo, me gusta. ¿Por qué? Porque estamos utilizando términos sencillos que no siempre uno los conoce. Y me imagino también que, decía aquí don Sacha Llorenti, estamos construyendo la parte de la legalidad de la justicia y también la parte pedagógica, para que no solamente los bolivianos conozcamos, sino también los chilenos. Hay buena parte de esta historia que tantos años han pasado que a veces no la sabemos bien, no la sabemos bien. Esto no conocía personalmente, aunque Sacha Llorenti, el embajador, dice, no es una de las argumentaciones principales lo que decía Gringo González, que en 5 constituciones del vecino país chileno se reconocía cuáles eran los límites con nuestro país por parte de Chile. Un dato muy importante, muy importante. Enseguida
Vamos a volver y seguir dialogando sobre este tema, que reitero, está interesante, me gusta. Y así cortísimo, quiero hacer una pregunta. A mí yo no critico a mis colegas del rubro, pero antes de llegar acá a La Haya, Holanda, a la Corte Internacional de Justicia, donde nos encontramos en este momento, me decían, Enrique, hay mucha agresividad de parte de sus colegas periodistas de Chile. ¿Esto le indica algo, gringo? Usted que es comunicador reconocido, periodista, hoy político, presidente de la Cámara de Senadores de nuestro país, ¿esto obedece a algo? ¿Qué le dice? Yo la verdad es que he observado a los periodistas, no quiero generalizar, pero diríamos un poco la línea general, el común denominador en el comportamiento de los periodistas, es que no están haciendo una función periodística, ¿no? Me da la impresión de que es gente que viene con cierto tipo de consignas, que además han ido modificando, Sacha, no sé si tú lo has percibido de esa manera durante estos últimos días. Hoy, por ejemplo, el intento, pero así descarado, era provocarlo al presidente para que él tenga algún tipo de reacción, ¿no? Eso he podido percibir. Quiero recordar para quienes no lo han visto y quienes no se han enterado de esto, el presidente cuando ingresaba al hotel, cuando ingresaba a la corte, cuando salía de la corte, cuando volvía al hotel, fue víctima de un hostigamiento. Yo sinceramente pocas veces he visto que... Sí, yo no tuve la oportunidad de verlo, pero me dice que hasta en el ascensor fue prácticamente acosado. Absolutamente, la puerta del hotel, que es una puerta giratoria, en determinado momento y por esa torpeza con la que se desenvolvían estas personas, mujeres periodistas en algunos casos, camarógrafos, trancaron la puerta giratoria, incluso poniendo en riesgo la propia seguridad del presidente. Es decir, yo insisto, nunca había visto ese tipo de actitudes y creo que ningún periodista en Bolivia... Disculpe, ¿estos son estilos periodísticos o hay un origen de todo esto? Yo no creo que eso sea periodismo, ni estilo ni no estilo, eso no es periodismo, es un activismo, ¿no? Que definitivamente, yo no sé si producto del fanatismo con el cual los periodistas chilenos ven el tema de su defensa, el tema marítimo, yo no sé si porque consideran que de pronto ellos son superiores a nosotros y nosotros podemos ser maltratados, probablemente nerviosismo, pero yo reitero, yo creo que es gente que más que periodismo ha hecho activismo, ¿no? Es decir, se han sumado a esta causa y han sido un poco el grupo de choque, diríamos, de lo que seguramente ningún diplomático chileno haría, ninguna autoridad chilena haría, mandan a hacer a los periodistas que lamentablemente se prestan y traicionan a nuestro oficio, que nuestro oficio no consiste en atropellar a nadie ni en ser torpe. Porque esto no es casual. En mi carrera periodística, personalmente tengo mi estilo también un poco más agresivo, pero esto ya lo vi diferente, incluso marcas de canales de prestigio, entre comillas, a nivel internacional. Y no lo voy a citar porque se ve claramente. Bien, le voy a pedir 2-3 minutitos, por favor. Esto recién empieza, hablemos claro, a través de Bolivia TV, desde La Haya, Holanda, con el embajador de Bolivia en las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, y coagente ante esta Corte Internacional de Justicia, y también el presidente de la Cámara de Senadores, don Gringo González. También vamos a escuchar al volver parte de las expresiones más importantes del presidente Evo Morales luego de la presentación de la réplica, la respuesta de los abogados, los juristas bolivianos en esta Corte Internacional de Justicia, cuando finalizó cerca a la 1 de la tarde, hora europea. Son 6 horas que se lleva adelante. Unos instantes, por favor, ya volvemos. ¿Qué le dirías a tu mamá si bajara del cielo? No te vayas, que me dé un beso grande y que nunca me dejes sola. Y estar con ella para seguir siendo feliz. Ellos no tienen con quién festejar este 27 de mayo. Pero tú los puedes hacer felices convirtiéndote en su apoyo para que puedan cumplir sus sueños. Compra una rifa solidaria de las aldeas Padre Alfredo y podrás ganarte una casa, una peta y muchos premios más. La rifa se realizará este 26 de mayo Serenata a la Madre, en la misma aldea. Ayúdanos, estamos esperando. Informes al 348-9555.